Bien, em, para la charla de hoy tenemos un tema bastante polémico, muy actual, porque vamos a hablar sobre la toma de decisiones. Y estoy escuchando a mucha gente que consulta la inteligencia artificial para realizar algún tipo de toma de decisiones. Em, Podríamos decir que hay algunas elecciones que tenemos que hacer en la vida que son muy triviales. Elegir entre una manzana o una naranja es un buen ejemplo para empezar el tema eh, sobre el tema de las elecciones o decisiones. Todos los días tomamos decisiones para nuestro diario vivir. A veces a la mañana, bueno, si nos ponemos ropa clara o ropa oscura, o si queremos té o café, son elecciones muy sencillas, muy triviales, no representan ninguna consecuencia posterior. Eh, pero no siempre es un tema tan trivial. Hay ocasiones cuando del resultado de nuestras decisiones aparecen consecuencias importantes en nuestra vida. Algunas decisiones son cruciales, muy relevantes para el resultado de nuestras propias vidas. A veces marcan el destino de la vida de cada persona. Es de vital importancia tomar muy en serio la relevancia que tiene saber elegir en determinadas situaciones. Así que la charla de hoy está basada en esto de tomar decisiones consultando la inteligencia artificial. Soy Donald Erickson, fundador de Misión Ayuda para el Alma, y el propósito de este espacio es llevar palabras de aliento a personas que estén en medio de algún problema, un problema del alma humana ante el sufrimiento, y lo hago acercando las palabras de Jesús escritas en la Biblia para todos los seres humanos. Me gustaría que se quede hasta el final del video, puede suscribirse, puede dar like y sobre todo difundir compartiendo estos videos entre las personas conocidas, familiares, amistades. Al final del video siempre doy una casilla de correo y me gustaría que nos escriba diciendo desde dónde nos recibe. Te invito a quedarte y participar de este diálogo, ya que podemos interactuar. Ustedes pueden dejarme sus comentarios, los voy a tener muy en cuenta. Desde ya, muchísimas gracias. Siguiendo con el tema de tomar decisiones, vamos a decir que el libre albedrío, esta palabra merece una aclaración, es un sinónimo de poder, de potestad, de decisión, y yo agrego de antojo o de capricho. Es la capacidad de la voluntad humana para elegir entre diferentes opiniones y actuar según una decisión propia y autorreflexiva, sin estar completamente determinado por causas externas o internas. Es la facultad de elegir, es fundamental para el concepto de la responsabilidad moral y ética que todos los seres humanos tenemos, ya que implica que somos responsables de nuestros actos porque podríamos actuar de una o de otra manera. Debemos darnos cuenta de la importancia que tiene el poder de decisión. Es la facultad de tomar decisiones, realizar acciones de manera libre y consciente, es decir, no ser meros títeres de las circunstancias ni estar influenciados por la opinión de terceras personas. También debemos tomar noción de que la responsabilidad implica elegir. Dado que tenemos la capacidad de elegir, también somos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones. El libre albedrío es entonces la base de la responsabilidad moral individual. Cabe destacar acá una diferencia simplemente con la libertad.
Mientras que la libertad en un sentido amplio puede referirse a no tener restricciones externas, el libre albedrío se centra en la capacidad interna de elegir y actuar a partir de la voluntad y a partir de la razón humana de cada ser, de cada persona. Aunque merece aclarar la diferencia entre la expresión libertad y libertinaje. Sería bueno ampliar inclusive esa diferencia, pero como ya he dicho en opiniones en videos anteriores, eh, me encanta expresarme espontáneamente, pero tengo acá un guión al que me ajusto y lo hago de esa manera para no diversificarme demasiado. Se abre un debate filosófico, científico, sobre la existencia del hombre del libre albedrío ha sido objeto de debate a lo largo de la historia. Algunos filósofos y científicos cuestionan su existencia, argumentando que en muchos casos nuestras decisiones están determinadas por las leyes del destino. Las perspectivas religiosas. En muchas religiones, el libre albedrío es un concepto central. Se considera que la humanidad tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, lo que influye en el destino final de las personas. Libre albedrío es una formación, es una fonética que proviene de la palabra árbitro o juez. El libre albedrío es la capacidad de los seres humanos para tomar decisiones voluntarias y autónomas, eligiendo entre varias opciones posibles sin estar coaccionados por fuerzas externas u opiniones de otros, como dijimos recién. Se trata de la potestad de actuar por meditación y elección, asumiendo las responsabilidades de las propias acciones. El concepto se opone a la idea que sugiere que nuestras vidas están predeterminadas por el destino. Ya lo habíamos dicho recién. Quedamos más que claros entonces que elegir es para el hombre y la mujer un verdadero don, un regalo de Dios. Y ahora voy a adentrarme en el tema central. ¿Qué es esto de tomar decisiones con la inteligencia artificial? Desde hace un tiempo a esta parte se ha convertido en una de las tantas, digamos, novedades tecnológicas, la alternativa de consultar con la inteligencia artificial. Podemos de manera alegre y gratuita, y esto de alegre y gratuita es un tema aparte, deberíamos pensar seriamente en esto de que la IA es gratis y acostumbrarnos a esta gratuidad. Es un tema delicado para reflexionar quizá más adelante. Podemos entonces consultar al chat GPT, pronunciar unas preguntas y en solo unos segundos vamos a tener informes, diagnósticos, resultados, estadísticas, encuestas y un montón de datos más. Todo lo que necesitamos y hasta lo que yo llamo el colmo, podemos consultar a la IA para que tome decisiones por nosotros mismos. La humanidad ha resignado la virtud más preciosa que tenía a manos, y cuando digo a manos es una metáfora, ya que es una máquina, ya que la IA se convierte en una entidad cibernética, y esta teoría, esta noción, esta opción, bueno, ilustró a cineastas a realizar películas de ficción. Todos recordamos, o se nos viene inmediatamente
a la mente y menciono, por ejemplo, algunas producciones cinematográficas de el año 1999, ¿se recuerdan la famosa película La Matrix? O eh, Ex Machina del 2015, Her del 2013, Blade Runner más atrás en 1982, y mi preferida en este aspecto, la magistral obra de Stanley Kubrick, filmada en el año 1968, y ya se había adelantado muchos años a su tiempo, la épica 2001, Una Odisea del Espacio. No puedo dejar de agregar la saga Terminator, en donde recordarán el argumento: una función cibernética llamada Skynet toma control de las máquinas, poniendo el mundo patas para arriba y dando el control de todo a las máquinas robóticas. Estas películas exploran diversos temas como la naturaleza de la conciencia, las relaciones entre humanos y máquinas y los peligros potenciales de la inteligencia artificial. Hay unos artículos interesantes en distintos diarios, distintos medios que nos llegan sobre, por ejemplo, no voy a ahondar en detalles, pero casos de denuncias contra el chat GPT que da instrucciones a personas sobre dietas extremas y que causan problemas de salud, o otras personas que han consultado un determinado diagnóstico recibiendo instrucciones contrarias a su propia seguridad y a su propia salud. De nuevo hago este comentario. Yo podría usar inteligencia artificial, por ejemplo, para redactar una nota, una carta, de esa manera evitar cometer errores ortográficos, por ejemplo, o hacer algunos cálculos intrincados. La IA lo hará mucho mejor y más rápido, y alguien agrega que hay procesos que son mucho más económicos hacerlos con inteligencia artificial. Está bien, pero sé de gente que resigna las decisiones importantes de su vida volcando el prompt para que la inteligencia le diga cuál es la acción a seguir en determinadas situaciones y decisiones personales que implican diversas emociones. El ser humano no debería suicidarse cerebralmente de esta manera. No es viable desconectar el cerebro de esa manera, dejando que alguien o algo más decida por sí mismo, sino que agrava la situación dejando que una entidad cibernética lo haga por él. El sentido del yo pensante implica no solo el sentido de ser uno mismo, sino también la sensación de tener el control de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestras decisiones. La forma de concebir la libertad es el libre albedrío, según el cual el ser humano es libre porque dispone de una voluntad que es capaz no solamente de elegir, sino de decidir y calificar sus propias decisiones. Quisiera llevarlo al plano espiritual, ya que el ser humano es un ser de tres partes: cuerpo para albergar un cerebro pensante, alma y espíritu. Dios creó al ser humano con una voluntad verdaderamente libre. No somos máquinas ni esclavos de la necesidad. Fuimos dotados por Dios de la capacidad de elegir, de amar, de obedecer, de actuar con propósito. En el principio el hombre podía escoger lo bueno y lo agradable, pero también tenía la posibilidad de desviarse, y eso fue justamente lo que ocurrió. Al caer en pecado, la libertad del hombre no desapareció, pero quedó corrompida, eligiendo sí, pero con un corazón inclinado al mal. Su voluntad ya no puede buscar ni amar a Dios por sí misma,
porque está muerto en delitos y en pecados. Siempre digo que es bueno leer en la Biblia, me gusta leer en la Biblia, y esto lo vamos a encontrar en la carta a los Efesios, capítulo 2, el verso 1. Cada uno de nosotros podemos leer. El ser humano conserva la libertad natural de escoger entre distintos bienes terrenales, trabajo, metas, relaciones, pero ha perdido la libertad espiritual, la capacidad de desear y hacer el bien que conduce a la salvación. Deseo de Dios es que todos sean salvos, pero Él no impone ese deseo a nadie. Cada uno debe elegir si se rinde ante Dios o no. Su destino final dependerá justamente de su decisión. La humanidad la humanidad tiene libre albedrío de aceptar o rechazar la gracia de Dios. Bien, para quien voluntariamente renuncia y resigna y entrega sus decisiones para que la inteligencia artificial decida por él, bueno, te convierte en un dependiente de la inteligencia artificial. Y sí, depende que te puede convertir en esclavo de ella. Y me pregunto, ¿no sería esta la realización final de algún científico loco para esclavizar a toda la humanidad? Suena fantasioso, sí, pero recuerden que habíamos mencionado al principio sobre esto de que la inteligencia artificial es gratis. ¿Hasta cuándo? Si en la saga Terminator la idea es esa, que las máquinas esclavizan a los humanos, los cazan y los persiguen. Me gustaría citar al filósofo y matemático cristiano, el doctor John Lennox, que dijo lo siguiente: el hombre es libre de creer o no creer. Dios no va a tomar esa decisión por él. ¿Por qué? Porque eso sería quitarle su integridad moral humana y su responsabilidad y su valor. Lennox también añade: ¿puede crear Dios seres que no pecan? Claro que sí, pero no lo hizo porque nos dio la capacidad de elegir. También otro escritor muy famoso, C.S. Lewis, decía lo siguiente: para hacer seres capaces de amar, tienen que también tener la capacidad de odiar. Deben tener la capacidad de decir que sí o que no. Dios no nos hizo así por la misma razón de que tenemos hijos, aún sabiendo que cuando crezcan podrían o no rechazarnos. Ese valor inherente viene de Dios, quien tomó el mismo riesgo al crear un universo con seres morales a su imagen para que tuviésemos la capacidad de elegir, de aceptarlo o no. Hasta aquí está el misterio de la gracia. Cuando Dios llama eficazmente al pecador, no destruye su voluntad, sino que lo libera. El Espíritu Santo quita el corazón de piedra y le da uno de carne. Eso lo dice en Ezequiel capítulo 36, el verso 26. Entonces, el hombre creyente, puede por primera vez querer verdaderamente lo bueno. No porque haya aprendido a hacerlo por sí mismo, sino porque ha sido hecho un nuevo ser, una nueva persona por la gracia de Dios. Sin embargo, mientras vivamos en este mundo, la voluntad del creyente seguirá luchando entre el bien y el mal. El pecado, el mal, aún habita entre nosotros, aunque ya no reine en cada uno de nosotros. Y solo cuando seamos glorificados, cuando todo vestigio de esa corrupción sea quitado, nuestra libertad entonces será perfecta, inmutable, inclinada únicamente al bien. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en querer lo que Dios quiere.
Esa es la libertad de los redimidos, los que creemos en Jesús, una voluntad restaurada por la gracia y dirigida hacia el amor divino en total libertad. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, el verso 36 dice: si el Hijo Jesús los libertare, seréis verdaderamente libres. Llegamos al final de este video y te dejo un desafío. Me gustaría que reflexiones en esto de tomar decisiones, que tengas la capacidad de poder elegir, que tengas la posibilidad de elegir y que ojalá, deseo de tu corazón, que tu elección sea elegir por Jesús. Te pido que recuerdes aquellas situaciones en las que hayas tenido que elegir con libertad y conscientemente. Hoy volvés a tener una oportunidad, una decisión importante en tu vida. Tomar el total control de tu vida entregando tu corazón a Cristo, que te puede hacer verdaderamente libre. No te esclaviza de un entorno cibernético como puede llegar a ser la inteligencia artificial. No te esclaviza como un sistema mundano que te inclina a desear lo malo y a caer en vicios, en faltas a la santidad de Dios. Jesús es el que puede realmente hacerte libre de verdad. Que puedas tomar esta decisión, que puedas hacer esta elección de todo corazón. Deseo que Dios te bendiga.